Nunca fuiste al cine. Todas las noches en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. I have an urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Loaiza tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenides a esta nueva entrega de Nunca Fuiste al Cine, programa número 151. Si alguno se perdió, el pasado fue el 150, lógicamente. Primer sábado de mayo de Nunca Fuiste al Cine. Espero que ayer hayan descansado como todo trabajador y trabajadora con buena suerte. Se lo merecen todos y todas, algunos más que otros. Pero 2 de mayo, entonces, de 2026, ¿cómo va? Paula, ¿todo bien? Bien, todo bien. Ayer descansé, por suerte. Tuve la suerte de descansar, pues es verdad. Hay algunos... De hecho, el día estaba abierto, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Y la gente va, ¿no? Bueno, eso es también otra Es cierto, la gente pero raro, porque por lo general las cadenas más grandes cierran los primeros hasta mayo. que les tiren un piedrazo. Debería ser. Sí, bueno. Puede ser. Pero bueno, también son los vientos que corren hoy, ¿no? Que permiten ciertas cuestiones que antes no se permitían. Bueno, al lado de Paula, ahí con los controles, preparando la computadora para la entrevista de más tarde, que en un ratito la vamos a anticipar, está Blas. ¿Cómo va? ¿Cómo le va, Ferreiro? Buenas tardes. Buenas tardes. Y aquí está Agustina, que yo le voy a ceder mi micrófono, me parece, para saludar. Acérquese. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo están? Bien. Bueno, hoy... Estamos como en el banco de suplentes para el micrófono, como que... Y porque del otro lado está el plato fuerte de la primera hora, ¿no? Claro. O sea, vamos a describir un poquito para aquellos y aquellas que escuchan radio como se tiene que escuchar, sin mirar la pantalla televisiva. A nuestra izquierda hay alguien que va a tener su gran columna de mayo, y a la derecha estábamos así un poquitito más, todos apretados. Yo no estoy tan apretado porque estoy en el centro. Soy como Corea del Centro, y a mi derecha están los chicos que recién y las chicas que se presentaron, y atrás también hay una persona que está en las sombras y que va a salir a romperla como siempre que viene. Bueno, nos escucha por FM La Tribu, sí. Jorge Suspenso no dijo ningún nombre, ¿te das cuenta? No. Hay alguien acá, hay alguien allá. No. Venda, hombre, venda. Y hay alguien que está por venir, también. Hay alguien que está por venir, algo está por venir. Bueno, vamos a ver. Ale Tevez está a mi izquierda, y ahora la brevedad, después de esta rápida presentación, nos va a estar deleitando con su columna. Poli Sosa Holt es quien está detrás, que va a venir a hacer su ronda de Bafisi, que terminó, pero todavía quedaron películas. Somos aplaudidores, no está la botonera. No, para que sepan. No. Es más, es gente que aplaude, no son Claro. ustedes. O sea, es Foley, en realidad. Estamos recreando el sonido de aplausos. Exactamente. Y hacia las 15:30, eso no lo vamos a decir. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Pero sí que del otro lado de la pecera está... ¿Tenés calor? Sí. Está Rosaura Barleta en la coordinación del aire, a quien también aplaudimos, ¿sí? Y por supuesto, y lo voy a decir porque no quiero quedar mal, o sí, pero no tanto, no me acuerdo el nombre de la operadora. Flor. Por favor, Flor. Flor. Estaba seguro, pero dije, ¿es Fer o es Flor? No, Fer es mi pareja. Así que un aplauso para Flor. Grande, y ahí Sole a la izquierda. Así hemos presentado a todos y todas. Nos manda mensaje el 11 31 26 08 87. Yo tengo más de 40 años, es difícil que... hay una presencia más acá. Hay una presencia más aquí abajo.
Lo más No, importante para el final. va a tener un gran aplauso. Lo vamos a presentar, vamos con el aplauso y vamos a una pequeña pausita. Está aquí Río, el perrito de Blas. Es la mascota de Nunca Fuiste al Cine. Se acaba de Exactamente. acostar para que le acariciemos la pancita. Bien, esto es Nunca Fuiste al Cine, recién arrancamos, estamos hasta las 4 de la tarde. Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya, porque es su propia vida lo que apuesta, por la fe, la incredulidad, el amor, la inteligencia. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige, y eso lo hace libre. Nunca fuiste al cine. ¿Cómo anda, Ale Tevez? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien. Contento porque ve a Río. Eso me pone muy contento. Sí, lo trajimos para que lo veas vos en realidad. Sí. Eso, me pone muy feliz, lo estaba viendo ahí. Muy parecido al dueño. Puede ser. Sobre no todo sé. por la cantidad de pelo. Oiga, deje ahí. Bueno, vamos a lo nuestro. Tevez, ¿qué ha traído hoy para deleitarnos? Bueno, me dijeron que iban a hablar del Bafisi, digo, eso Sí. me puso muy contento que se hable tanto del Bafisi, que le fue bastante bien, no sé, sobre todo las gacetillas, que tienden a ser muy exageradas, se habló muy bien, y también hubo muchas notas dando vueltas, creo que la mayoría fueron para el mismo lado, que es sobre una película que no sé si van a hablar, pero de la que no hablaré porque no la vi. Creo que nadie acá la vio esa película. Bueno. No sé, Poli, pero me parece que de todos ¿De nosotros... qué película están hablando? De No Matar, de Juan Villegas. Ah, no tuve el gusto. No tuvieron el gusto. Pero la mayoría de las notas fueron por ese lado, menos un par que me llamó mucho la atención, no sé si a ustedes les pareció lo mismo, que se empezó a hablar del nuevo cine argentino. Me pareció muy extraño. Nuevísimo cine argentino. Ahí está, también me se faltó dijo. eso. El nuevo nuevísimo cine argentino. Que nunca entiendo muy bien todas esas categorías, sobre todo cuando después dan las características que las definen y son iguales a las anteriores. Digo, no sé qué entenderán por nuevo. Pero bueno, esto de que se hace con jóvenes, decía que no eran románticos o que las películas eran cortas. Eran cortas, que no tienen un hilo, o sea, digo, como las de Acuña en los 2000, como las del nuevo cine argentino en los 60. No vi nada de novedoso ahí, ni nuevísimo, pero sí me llamó mucho la atención que se hablaba mucho del cine de guerrilla, se diría, o de cine sin un peso. De que se hacen sin dinero. Yo tampoco creo que las películas del nuevo cine argentino se haya hecho con mucho dinero, pero me llama mucho la atención que se habla mucho de este contexto, sobre todo de que el Estado desde el Inca no financia películas. Digo, seguimos sin ver una película financiada por la nueva gestión del Inca, pero me llama mucha atención esto, que se repetía todo el tiempo, de que no se hizo con plata. Que es un poco de mentira, porque se necesita mucha plata para hacer una película. Como hizo para hacer una película se necesita mucha plata. Así debería ser el título de alguna de las películas. Y esto me llamó la atención, sobre todo porque había leído un libro hace poco que se llama Cómo hice 1000 películas y no perdí ni un peso. Que es un libro de nada que ver con el cine argentino, o sí, si lo relacionamos en otro momento, que es sobre Roger Corman. Un nombre indispensable para el cine contemporáneo. Creo que las bases las plantó él más que Spielberg y Lucas, lo hizo Roger Corman. Un tipo que fue productor, fue director, hizo de todo y escribió este libro muy divertido. Murió hace poco, hace 2 años, sí. Muerto. Decía que no tenía nada que ver con el cine argentino, pero sí, porque vino a Argentina a producir películas. Va a haber un documental dentro de poco sobre eso. Y él hizo este libro que se llama Cómo hice más de 1000 películas y nunca perdí ni un peso. Entonces, lo que hice estos últimos días fue buscar los consejos que le da a los directores y a los productores para hacer películas. Entonces traje eso, son los consejos de Roger Corman para hacer películas sin un peso en un contexto donde me parece muy adecuado para prestarle atención.
O sea, tome nota en su casa, señora, Si quieres lápiz y hacer una papel. película, Claro. voy a leer mucho, ya les aviso. Yo no soy muy bueno leyendo, pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible. Lo primero que dice que es que hay que preparar cada plano antes de llegar al set. La preparación visual es indispensable para un director-productor y tiene que controlar todo aspecto financiero como artístico, y esto arranca desde antes de que comience el set. Sabía que tenía que prepararme a fondo y enseguida me di cuenta de lo importante que era preparar cada plano. Los directores con formación solemos trazar el storyboard de los planos como si lo vieran a través de la cámara, a modo de viñeta de cómic en bruto. Entonces podríamos preguntarle al invitado, que iba a decir el nombre, pero no lo voy a decir, porque se nota esto bastante mucho en sus películas. El segundo, al principio son consejos muy formales y después se va un poco a su propio estilo. Mantener un ritmo disciplinado y sin pausas en el set. O sea, un ritmo y sin pausa. O sea, como muy mecánico. Muy mecánico. En el set hay que terminar rápido y avanzar. Nunca perder tiempo en discusiones innecesarias entre toma y toma. La tercera es mover la cámara. Entretener al ojo para llegar al cerebro. Y acá tiene una gran frase que es: buscá excusas legítimas y convincentes para mover la cámara, pero buscá siempre formas de moverla. El ojo es el órgano más utilizado al ver una película. Si no mantenés entretenido al ojo, no hay forma que el cerebro se involucre. Utilizá tantos ángulos interesantes como puedas. No repitas la composición en los primeros planos. Eso dice Roger Corman. Después hay uno que me gusta mucho, que es: hacer que tu villano sea más fascinante que tu héroe. Apa. Un antagonista plano arruina la tensión dramática. Un villano complejo e interesante es más aterrador que uno unidimensional. Preguntá siempre desde qué punto de vista de quién se filma cada escena. Antes de rodar cualquier escena, el director debe definir a qué personaje pertenece la escena y en qué cabeza debe estar el espectador. La siguiente, no sé si estoy tan de acuerdo, sobre todo viendo para este nuevo cine argentino, que lo que menos hace es generar suspenso y acción, que pone suspenso o acción en cada escena, sin ningún tipo de excepción. El público siempre debe sentir que algo podría pasar. Ninguna escena debe existir sin tensión o movimiento dramático. Esto es lo que hizo Roger Corman en su libro, cómo hice 1000 películas sin perder un solo centavo. En ese momento es un solo centavo, ahora con la inflación debería ser, sin perder algún tipo de miles de dólares. Sin quebrar en el intento, sería. Sí quebrar en el intento. Sé el primero en llegar al set y trabajá más que nadie. Yo me levantaba antes del amanecer, conducía el camión con todo el material hasta Malibú y descargaba yo mismo el camión. Como al equipo se le pagaba por horas, no quería que se produjeran horas extras. Decía Roger Corman. Bueno, no perdió un centavo en haciendo 1000 películas. Perdió un poco de vida en el proceso, pues, no pero sé, bueno. vivió más de 90 años. Claro, no. Le dio vida, yo creo que le dio vida. El primero en llegar y el último en irse, entonces. Exactamente. Adaptar el guión a las circunstancias. Tenés que convertir el problema en ventaja. Hubo una vez donde solo aparecieron 50 soldados de los 500 que habíamos contratados. Entonces reescribí el diálogo para justificar el pequeño ejército y convertí la limitación Hermoso. en una filosofía narrativa. Eso es excelente. Lo único que se me ocurrió fue abandonar mis planes de rodar planos panorámicos a gran escala y filmar la batalla con planos de acción. Y tuve que pasar a filmar la batalla con serie de planos de acción más cercanos, para ocultar el tamaño del ejército que había llegado al set. Excelente. Además, en lugar de 500 le pagó 50. Le pagó 50. O sea, abarató costos ahí también. Ahora se viene cada vez peor, porque estudia actuación aunque seas director. Uh-huh. Si de verdad querés mejorar como director, tenés que aprender más sobre los actores y su proceso. Así que nada más, cada una vez que terminé Sorority Girl, una de sus películas, me matriculé en las clases de un profesor de interpretación y esa fue la mayor formación que tuve en mi vida. Después, bueno, aprovechar los sets y las locaciones existentes para hacer más con menos. Cuando filmé la mitad de Terror en 2 días, escuchen esto, en 2 días, aproveché que ya había sets góticos que quedaban del rodaje de otra película, entonces utilicé ese. Pero si lo tuviera acá le preguntaría, ¿qué vas a decir? No, Enrique Carreras podría haber tomado de ahí, ¿no? Sí, claramente. Sobre todo, bueno, después vamos a hablar que hizo algo que hace mucho Enrique Carreras. Mantener el control creativo y financiero siendo tu propio productor. Eso es algo que aprendió él trabajaba mucho en estudios y lo que hizo es hacer sus propias producciones y ahí tenía el control total. Eso que se ve mucho en el cine actual, sobre todo en el argentino, ¿no? Que son sus propios
a través de cooperativas, ¿no? o de colectivos, y que toman decisiones del primero al último. Ahí sí se puede encontrar una relación. Hay algo muy bueno en Corman. Corman dirigió mucho en los principios de su carrera, y trabajaba para un estudio, pero a la vez producía sus propias películas. Entonces hacía muchos western antes de empezar a hacer terror, y te das cuenta enseguida cuáles eran de él y cuáles eran del estudio. Porque las ves y son muy parecidas, pero los temas que tratan te das cuenta cuáles son de él. Él era un tipo muy progresista en Estados Unidos, nivel que ponía plata. O sea, cuando veía, esto lo contaba, no me acuerdo quién, que cuando Corman veía que vieron que allá son bipartidistas, sí. Y él era demócrata. Cuando veía que había un republicano que podía empezar a medir bien y veía que era muy malo, o sea, que no le iba bien en las elecciones, él donaba plata para que crezca la campaña de este tipo, porque decía, si él crece más, va a tener más chance los demócratas de ganar. Entonces era muy progresista. Bueno, acá pudo haber pasado lo mismo, pero salió mal. Salió mal. Salió mal. Intenten en sus casas. No hay un Corman. No, y no somos bipartidistas. Más o menos. Y lo que decía, las películas donde él tenía el control total, se notan que es mucho más progresista. Digo, la mayoría son protagonizadas por mujeres, tipo, las mujeres tienen el control, y las que tenían que hacer para estudios, nada que ver. Tipo, las mujeres estaban en sexto plano, ninguna hablaba entre ellas, ninguna pasaba esos test que tanto hablan. El de Bechdel. Y esto se relaciona con el siguiente consejo, que dice: dale coherencia social o temática a tus películas, aunque sean de bajo presupuesto. Y después tira otras un poquito más extrañas, que dice: nunca hagas una película sin primero pensar en su campaña de prensa, en cómo la vas a vender. Dice, nunca la pregunta es qué voy a filmar, sino cómo voy a hacer para que la gente vaya al cine a verla. Algo que se está discutiendo todo el tiempo. Sí. Es algo que, sobre todo en épocas donde la gente va mucho menos al cine, siempre se está discutiendo esto. Acá tiene una que es muy parecida a otra que se le da a Ford, y se elimina las primeras 10 páginas de diálogo. Que la historia empiece inmediato. Eso podría ser un consejo para hacer videos de redes sociales ahora. Esto se relaciona con una anécdota de Ford, que decía que una vez vino un productor a decirle: flaco, estamos con 10 hojas de guión atrasados. Entonces agarró las 10 hojas de guión, las rompió y le dijo: ahora estamos al día. El próximo es hacer una crítica despiadada de tu propio trabajo, sin excusas de presupuesto. No tiene que haber excusa del tipo, claro, solo tuvimos 2 días, o el director artístico solo tenía $3,000. Después de cada filmación, Corman reunía a todo su equipo y le pedía que escriban reseñas de la película como si estuviesen escribiendo en un diario, en ese momento cuando existía la crítica de diario, pero sin ninguna excusa. Entonces de ahí podían sacar que podía fallar y que podían hacer en la otra película, porque pensemos que ellos filmaban en menos de una semana y la estrenaban. Nunca cortes. Si algo sale mal en el set, esa puede ser la mejor toma. Eso me gusta. Rodando en Puerto Rico, una lancha con actores empezó a hundirse en el puerto. El camarógrafo preguntó si cortaba. Yo le dije que no. El agua es baja, no cortes. Cuando las cabezas se hundan bajo el agua, ahí recién cortá. Todos se hundieron de pie, cooperando hasta el final. Fue la mejor toma que hice en mi vida. De la necesidad de una virtud. Claro. La próxima sí podemos relacionar con Enrique Carreras, que es reutilizar el metraje de una película en las siguientes. Nadie se va a dar cuenta. Maravilloso. Esa es una que hizo mucho Enrique Carreras, que vos decís, aunque a veces era la misma y era igual de fea las 2 veces. Y acá cuenta un compañero de rodaje que dice: para los filmes, para las películas de Poe, Corman filmó una sola vez Un castillo en llamas y la usó en casi 7 u 8 películas. En un plano largo, el fuego es indistinguible del otro. Eso me parece una muy buena frase. Pero después cuando la gente, claro, cuando pasó a verla en VHS, se dieron todos cuenta. Claro, ahí ya sí. Y él dice: yo nunca iba a pensar que iba a haber gente viendo las películas en sus casas y dándose cuenta de esto. Otra que tiras, faltan 3, que es negociar locaciones a cambio de publicidad. La lógica es simple: la empresa necesita pantalla y vos necesitas a la empresa. Claro. Así que de esa manera, por ejemplo, consiguió que en una película que hizo, no sé si le suena el nombre, de Fast and the Furious, hizo una película él muy temprano en su carrera,
consiguió los autos gratis porque necesitaban mostrar, medio como hizo Argentum toda la película. Le lleva a Corman. Hay algo muy gracioso de Fast and the Furious, que los que hicieron las nuevas películas de Rápido y Furioso le tuvieron que pedir el permiso del nombre. Y él les pidió, claro que sí, pero quiero que me den choques de autos, así la puedo poner en mis películas. No, es maravilloso. Él ya de grande, ¿no? Terminó haciendo las películas. Y la última, que me parece la más significativa, que hay que hacer la película. Es la única prueba de que alguna vez vos exististe. Eso es lo que le dice a los directores. ¿Qué vas a conseguir con 40 años moviendo papeles en una oficina, presentando guiones, si no puedes hacer una película? Cuando haces una película, al menos es una prueba intangible de que algo creaste. Al principio no hay nada, se te ocurre una idea, y al final tenés una película terminada. Una historia con un principio, un nudo, un desenlace. Una película y una muestra de que vos alguna vez exististe, le dice a los directores. Y después cuenta, en este libro que se consigue, está en internet dando vueltas, si no nos lo piden, de alguna manera se lo hacemos llegar, que cuenta un par de anécdotas muy graciosas, que cuenta primero de 2 películas en Hawái que filmó El Fuego otra vez, pero no filmó El Fuego hecho por ellos, sino que había incendios forestales hechos por empresarios agrícolas, como pasa acá. Entonces él escribió 2 guiones, ya que estaba en Hawái, con incendios involucrados, así la filmaba mientras estaba prendiéndose fuego la isla de Hawái. Después un actor se fracturó el tobillo filmando una película de montaña, porque Corman hizo películas de montaña, película de vacaciones, tipo de bikinis, como se decía en esa época, de terror, hizo de todo para generar plata. Haciendo una película de montaña, un actor se fracturó y él fue el médico en ese rodaje. Después en otra película también de esquí, otro se quebró, pero era un extra, o sea, un tipo que tenía que hacer volteretas y se quebró y no tenían cómo encontrar a otro, entonces tuvo una forma de que él aprendió en una semana a ¿cómo se llama? A andar en esquí, a esquiar. Ahí va. Y él se puso unas lentes muy grandes y con eso lo hizo él, la toma. Y la última fue una muy parecida, que dice: nada es imposible. Un actor le dijo que era imposible escalar una colina. Corman no lo discutió, tiró el guión al piso, corrió la colina arriba abajo, se dio vuelta y él mismo la escaló. La escena se filmó con Roger Corman haciendo la película. Así que esos son los consejos y las anécdotas que da en este libro, que se llama Cómo hice 1000 películas y no perdí ni un centavo, y que podríamos tomarlo como ejemplo para hacer el nuevísimo cine argentino que está delante de nuestros ojos. Excelente. Tenemos un mensaje de una oyente a quien le vamos a mandar un saludo grande, Mailu, que dice: al final el señor era flor de rata. Sí. Por eso nunca perdió un centavo. Sí, sí. Tiene unas grandes anécdotas. Abrazo grande, Mailu. Para cerrar, unas grandes anécdotas de su cierre de vida. Claramente, ¿qué pasa cuando uno se está por morir? Quiere dejar un legado. Él tiene un legado muy grande. Hizo más de 1000 películas y no perdió ni un centavo. Pero bueno, ¿qué viene después de que se quede, que haya, que se preserve? Entonces el tipo estaba preocupado en qué va a pasar con sus negativos, algo que en este país nunca nadie se preocupó. Entonces él lo donó a la Academia de Hollywood, los que hacen el Oscar, que ellos tienen bóvedas y todo eso, y cuando le preguntaron si le preocupaba todo este tema, y él le dijo: ¿te preocupa el tema de la preservación de tu obra? Porque en un futuro querés que la gente lo vea. Dice: no, la verdad que lo doné, así no tengo que pagar un depósito yo. Y esa fue una de las últimas anécdotas de Roger Corman en vida con la relación a su cine. Excelente, Ale Tevez. Entiendo que has elegido una canción para Sí, no tiene nada que ver, tenía ganas de escucharlo, ¿no? Me parece muy bien, presentarla entonces. Es Range Life de Pavement. Con eso queríamos escuchar y levantarle el ánimo a alguien en este sábado. Ha sido Ale Tevez en su columna, en esta oportunidad, sobre Roger Corman. Recién empezamos, primera media hora, nos queda largo rato hasta las 4 de la tarde. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños.
Segundo bloque de Nunca Fuiste al Cine. Lo saludamos a Ale Tevez, que encara su viaje hacia lo que le queda de sábado. Acá nos queda un rato de programa, estamos hasta las 4 de la tarde en fmlatribu.com o en el 88.7 de tu dial FM. @Nunca Fuiste Cine son nuestras redes sociales, ahí nos pueden encontrar, ver la carita cada tanto, acceder a nuestros contenidos, porque así es como se dicen las cosas en redes sociales. Y quédese porque hacia el final del programa va a venir Cristian Ponce a charlar acá con nosotros. Está estrenando La Frecuencia Kirlian, la versión largometraje de una obra que ya conocíamos en su modalidad serie. Así que vamos a estar charlando con él en un ratito. Pero lo que terminó esta semana y que venimos siguiendo en los últimos programas es el Bafisi. Su edición número 27 llegó a su fin y nos quedaron muchas películas por comentar, así que vamos a hacer un picadito. Y para eso teníamos que invitar a alguien que vio muchas películas del Bafisi, que es nuestra amiga Poli Sosa Holt. Bienvenida, Poli, ahora sí, oficialmente a este programa. ¿Cómo están? Sí, por suerte pude ver alrededor de 16 películas. Uh-huh. Quiero destacar algunas. Me parece importante destacar, sobre todo, bueno, por intereses propios, el cine de género nacional. Quiero mencionar dos películas argentinas de terror. Una es La Mancha, de los hermanos Bogliano, que ya la habíamos mencionado cuando hicimos un repaso sobre el catálogo. Son Adrián y Ramiro, los hermanos Bogliano, son los directores de No moriré sola, Sudor frío, que la vi hace poco, me gustó bastante, Habitaciones para turistas. Uh-huh. Son todas películas un poco de culto que se hicieron en los últimos años, y me interesaba particularmente ver su nueva película de terror. Es muy sensorial, como que no importa tanto la historia, sino la experiencia de la película. Se trata sobre un grupo de adolescentes que tienen una banda, hay una desaparición, está filmada en La Plata, en la ciudad de los niños. Una de los integrantes de la banda desaparece en la ciudad de los niños, y los otros deciden ir a ver qué pasó. Tiene movimientos de cámara muy raros, muy audaces, y tiene mucha presencia musical. Al ser los chicos participantes de una banda, la música tiene mucho protagonismo. Y tiene también un espíritu muy adolescente la película, porque los protagonistas son adolescentes. Es una película que se hizo en familia, ya ellos son hermanos, y la protagonista es la hija de uno de ellos, participa otro de los hijos. Es como todo se realizó en un ambiente familiar y eso se nota. La protagonista, bueno, como dije, es la hija de Adrián Bogliano. Tiene muy bajo presupuesto la película, pero es muy libre. Siento que es ese tipo de películas, bueno, se puede referenciar a Esquina Marink o a Good Boy, que ya eso es como una señal de si te gustaron esas películas, capaz te puede llegar a gustar esta. O si no te gustaron esas películas, capaz no ni le des una chance. Siento que o entrás o no entrás. A mí justo me pasó que entré, pero entiendo a la gente que le pareció un desastre también. Pero siento como que es un tipo de película que le exige al espectador meterse. Por eso digo, Esquina Marink es la referencia. De hecho, lo dijo el director en el Q&A. Bien, La Mancha entonces, la primera del picadito. ¿Qué sigue? Bajo tus pies, de Christian Bernard. Es una película que le llevó a Bernard 13 años. ¡Apa! Con muchos problemas, muchas idas y venidas en la realización, pero se nota muchísimo el cuidado de esos 13 años, se nota mucho en la imagen, en el sonido, en cada encuadre, en los climas que genera. Está muy bien construida la película, el guión también está muy bien escrito, como que cada cosa te das cuenta de que está pensada y que está. Lo que tiene, para mí, como una crítica que le puedo hacer, es que quizás no es tan original, pero se reposa mucho en las referencias que tiene. La gran referencia es Polanski y la trilogía de los departamentos, El bebé de Rosemary, El inquilino y Repulsión,
eso está por encima de todo. También hay como una búsqueda de hacer un terror más, no diría elevado, pero serio, formal, como El Exorcista, como un terror clásico. Está esa búsqueda. La película se filmó en España, en Bilbao. La protagonista es Maribel Verdú, la actriz de Y tu mamá también. Se trata de una madre de 2 hijos que se mudan a un edificio en Bilbao, que es un edificio muy imponente y el alquiler es muy conveniente. Entonces enseguida surge la pregunta de, bueno, ¿cuál es la trampa? La trampa es que en la ventilación del departamento se escuchan unas voces tétricas que salen de ahí. También hay unas vecinas que son unas ancianas, que quizás esas voces son de ellas, quizás no. Como hay toda una cuestión ahí fantasmagórica y claustrofóbica de ese edificio. A mí también entré, me gustó el clima que genera, la verdad que la recomiendo. No sé si tendrá estreno. Mira, estaba viendo que es una película producida en España, o sea, no es técnicamente una película argentina, más allá de que su director sea argentino, y está entre sus productores Netflix, así que tal vez pueda aparecer en plataformas en breves. Vamos a ver si en América Latina o en España. Pero bueno, va a llegar de alguna manera, seguramente. La verdad que está muy bien construida la película. Excelente. Tenemos entonces Bajo tus pies de Christian Bernard. ¿Qué más tenés? Vi una que me gustó mucho, es quizás mi favorita de este Bafisi, El tren fluvial. Es la ópera prima como director de Toto Ferro, junto a Lucas Viñale, que juntos habían trabajado ya en cortos. Y es una película, la verdad, muy hermosa para hacer una ópera prima. Da la sensación de libertad, de frescura, como que te da la sensación de que hacer cine es fácil, ¿viste? Como que decís, y te dan ganas de hacer también. Tiene mucha frescura, el guión parece por momentos improvisado, y lo es, en parte lo es, y eso le da mucha libertad. Hay situaciones que se nota que quizás surgieron al azar en el momento y entraron. Sí. A lo Roger Corman, recién citado por Ale Tevez. Claro, como que el espectador completa en su cabeza, y eso me gustó mucho. Fue una de las películas más comentadas, al menos en estos comentarios o notas que salieron en torno a este supuesto nuevísimo ahora sí, nuevo cine argentino. Era una de las nombradas y escuché buenos comentarios sobre El tren fluvial. Espero que se estrene pronto, no sé si tenés esa data, si tiene fecha de estreno. No sabría, pero bueno, hace referencia al cine de Leonardo Fabio muy concretamente, específicamente a la del niño solo, Crónica de un niño solo, y también al cine de Fabio en general. Okay. Está filmada en formato 4:3, medio cuadrada. Lo que le da una cosa así como de medio íntimo, como si estuvieras enfocándote en detalles. Tiene una sensibilidad muy linda, la verdad, y también recuerda un poco al cine recuerda un poco al Jockey, como esa cosa medio surrealista que no tiene mucha explicación y que no importa tampoco. La verdad que esa es de mis favoritas. Bien, El tren fluvial de las favoritas. ¿Te queda una más? Me quedan 2, vamos a hacerle rapidito. Vi el documental de Eloy de la Iglesia, Adicto al cine. Eloy de la Iglesia es un director clave del cine español, tiene una vida y una obra muy, muy potente. Yo me enganché hace muy poco con su cine y estoy tratando de ver todo. Él era homosexual, comunista, y hacía un cine muy político en un contexto de plena transición post-franquista. Y la verdad el documental pinta muy bien su figura, tiene mucho material de archivo, habla con colegas y amigos que lo ayudaron en sus momentos más difíciles. Eloy de la Iglesia fue uno de los creadores del movimiento de cine kinky, que es el cine que se genera también, cine de transición, que retrata a la sociedad en España, a la juventud perdida en las drogas, personajes marginados, que Eloy se metió en ese universo y se metió con toda, porque
Eloy de la Iglesia, adicto al cine, es también adicto a la heroína. Ahí va. Y se metió en esa y después, bueno, costó muchísimo salir. El documental habla sobre eso. Y quiero recomendar un documental que habla sobre el cine kinky, que no lo dieron en el Bafisi, pero me parece que está bueno, que se encuentra por ahí en Okru. Blood in the Streets, The Kinky Film Phenomenon. Okay. Es un documental de 45 minutos que te pone en este tema y está muy bueno. Cortito y al pie. Y también proyectaron La Semana del Asesino, una película de Eloy de la Iglesia del 72, que la hizo en pleno franquismo, que es una de las películas más censuradas del cine español. Mira. Y la versión que se dio fue sin censura. Me parece que es una buena película para arrancar a ver el cine de él. Es una película de género muy personal, con un clima muy sucio, es como muy desagradable, como que pareciera que la película se puede oler. Se trata de un protagonista que trabaja en un matadero y a lo largo de la semana va cometiendo asesinatos, el primero sin querer y después van sucediendo, le va agarrando el gustito, y está estructurada en días y cada día comete un asesinato. Y la película es muy incómoda y toca temas como la opresión social, la represión, la homosexualidad, y tiene también un estilo muy giallo. Ahí va. Así que esa también la recomiendo. Bien, Poli Sosa Holt hizo un picadito por sus películas del Bafisi, una selección: El tren fluvial, La Mancha, Bajo tus pies, el documental sobre Eloy de la Iglesia y ¿cómo se llamaba la última que nombraste? La Semana del Asesino. La Semana del Asesino, y también que vayan a buscar este documental sobre el cine kinky ahí en ok.ru, nuestra querida fuente pirata de películas online. Gracias, Poli. Vamos a ir al otro lado de la mesa porque hay otras películas. Pau, vos tenés un par, hay una que no gustó tanto y una que parece que sí. Sí, la que no gustó tanto, no quiero que nos quite tiempo porque tenemos todavía mucho por hablar. La vimos con Poli, así que podemos opinar ambas, que coincidimos en que teníamos muchas expectativas para esta película y la verdad que decepcionó mucho. Bueno, vos también te levantaste del cine y te fuiste, claro. Me saludaste desde lo lejos. Estamos hablando de La Condesa Sangrienta. A ver, lo que fuimos con Lu Roda también a verla, columnista de este programa. Lo primero que notamos con Lu es que no se comprende el tono de la película. Tiene grandes problemas de tono. Había momentos en los que pensaba, esto debería estar riéndome, realmente no me está causando gracia. También pensé, ¿qué fueron esos números musicales? Está pretendiendo ser musical y no termina de serlo. Debió darme miedo esto. También es que no me generó ningún tipo de miedo. Tampoco me incomodó. O sea, pues no es una película que me incomodó. Visualmente, a nivel vestuario, dije, bellísima, tenía planos muy bellos. Había otros planos que me parecieron problemáticos, encuadres medio extraños o decisiones de montaje que tampoco terminé de comprender o entender. Y lo que me pareció más grave es que no se termina de entender del todo la historia en sí. O sea, no hay un conflicto, sobre todo tomando un personaje que existió, que fue Elizabeth, tengo acá, Bathory, que bueno, o sea, ya el personaje real, o sea, la persona real es terrorífica, y solamente con llevar esa historia al cine ya terminaba siendo una película de terror. No, hizo una especie de Drácula femenino con un nombre célebre y una historia detrás, pero me parece que se desaprovecha todo eso que tiene, rico entre comillas, porque es realmente tétrica la historia de La Condesa Sangrienta, que la recupera acá, la trajo Alejandra Pizarnik, ¿no? Para su conocimiento. No, simplemente es como una película más de vampiros en tono de parodia o de sátira, tratando de generar gracia. Pensaba en las películas de Julian Radmacher, como esta de los vampiros comunistas, no me acuerdo el nombre, marxistas, que esa es graciosa y tiene todo una especie de... bueno, eso de referencia a ciertas situaciones, lecturas del marxismo particularmente, y hace reír, y me parece que en esta película no lo logra para nada. Sí, yo creo que no se decidió por nada. No se decidió en ser una película cómica, no se decidió en ser un musical, no se decidió en ser una película de terror, y terminó siendo cualquier cosa. No sé si Poli coincide con lo visto. Yo me sentí como que estaba
como que era un chiste en el que me faltaba contexto y que no terminaba de caer, ¿no? A mí me pasó que yo tenía muchas expectativas. Bueno, Isabel Huppert es una actriz que me gusta mucho. La figura de la condesa sangrienta traída acá por Alejandra Pizarnik también me entusiasmaba. Pero bueno, sí sabía que era de un humor negro y de traer a la actualidad esa figura. Entonces, no sé, me decepcionó mucho, la verdad. Quizás es una cuestión cultural. También estuve viendo que yo no vi ninguna película de la directora. Es una directora que es fotógrafa también, es alemana, es muy artista. Entonces habría que ver si en el marco de ver un par de películas más, quizás esta película se entiende un poco más. Para mí es mala, y punto. Pero bueno, si le queremos dar el derecho a la duda a la directora, lo podemos hacer. Visualmente me pareció muy buena, cómo empiezan esos túneles inundados con Isabel Huppert, con ese vestido. Sí. Visualmente me gustó, pero Bien. es lo único que rescato. La condesa sangrienta entonces no gustó tanto, pero fuiste a ver una película de Ana García Blaya. Sí, que de Ana García Blaya, voy a decir la verdad, yo vi Las buenas intenciones, me Lo gustó único que hay muchísimo, que ver. y la uruguaya no la vi, y de hecho me dijeron, qué bien que no la viste, y que saltaste directamente a su tercera película, que es La muerte es algo que le sucede a los demás, que es el primer documental de Ana García Blaya. Si bien su ópera prima, Las buenas intenciones, ya se esboza ese acercamiento a su vida personal y familiar, porque ella dice que mucho de la construcción del personaje de Gustavo, que es este padre joven, copado, con pinche de sus hijos, está bastante basado en su padre Javier. Con esta nueva película, con este documental, La muerte es algo que le sucede a los demás, nos sumergimos de lleno en los García Blaya. Más puntualmente en su abuelo Alberto, que es el padre del padre de la directora, de Javier. Ana comienza a filmar las visitas a lo de su abuelo Alberto. Alberto es un personaje muy particular y muy peculiar, es patriarca de una numerosa familia y solo junta al batallón en 2 ocasiones que los invita a su casa, 2 veces por año, que es para su cumpleaños y los días previos a Navidad. El resto del año calendario no ve mucho ni a sus hijos, ni a sus nietes, ni a sus bisnietes, que son muchísimos. Y Ana comienza a frecuentarlo, a visitarlo, cuando Alberto cumple alrededor de 86 años. Hay cierta cuestión, sentimiento de culpa de parte de ella, otro poco también de la curiosidad de no conocer a este abuelo, otro poco tampoco de ni ella sabe por qué comienza estas frecuentes visitas, pero se convierte en la única nieta que va a la casa del abuelo con bastante frecuencia. Y improvisa una cámara ahí de computadora y comienza a construirse este maravilloso vínculo frente a esta cámara, que solo sabemos aquellos que tuvimos la fortuna de tener abuelos queridos, ¿no? Hay como cierta cuestión de que si vos tuviste un vínculo muy cercano con algún abuelo o abuela, llegás a sentir muy cercano eso que estás viendo en pantalla. Alberto, además de ser un hombre muy carismático para la cámara, con muchas anécdotas, con frases ocurrentes, tiene un libro que dice heredar, que le va a heredar a ella, a Ana, que se lo tiene que quedar ella. En este libro él recolecta todo tipo de anotaciones, pensamientos, listas, rankings, fotos, recortes de diarios, recorta los avisos fúnebres, sobre todo de conocidos que se van muriendo y que él le dedica unas palabras. Es muy autorreferencial, ¿no, Alberto? Vamos a decirlo así. Es una suerte de diario personal, de sus memorias. El documental no está únicamente compuesto por estas imágenes de archivo de Alberto, sino también por imágenes de los García Blaya, ¿no? Que son una familia que registra mucho de sus encuentros, de sus ocurrencias, de sus números teatrales que hacen, de la cotidianeidad. Y así la directora nos va presentando esta familia caótica, creativa, delirante. Y algo muy importante en el documental, y de hecho uno lo lee en la sinopsis, es que cuando, esto se sabe porque ella lo dijo en varias entrevistas, cuando fallece su padre Javier, deciden no contárselo a su abuelo. Y ahí es cuando las visitas comienzan a resultar muy dolorosas para ella, porque está duelando a su padre y a la vez no puede blanquearle a su abuelo que su padre murió, un abuelo que constantemente le pregunta por su padre y le pregunta cómo está, el vínculo entre Javier y su padre, Alberto, no estaba muy bien, o sea, él no lo visitaba con frecuencia, por eso ella también comienza a visitarlo de alguna manera para reparar ese vínculo.
Entonces, La muerte es algo que le sucede a los demás es un documental que nos invita de alguna forma a no temer a los fantasmas, ¿sí? García Blaya revive mágicamente por 1 hora y 10 minutos a sus seres queridos, nos hace parte de su caótica pero querible familia, nos invita a reír con su abuelo, a reflexionar sobre su padre y también nos permite reconstruir a través de los retazos de material de archivo esta quebrada relación entre su padre y su abuelo. Realmente me gustó mucho la película de Ana, siento que es una película que nos invita a pensar en las ausencias desde otro lugar. Bueno, me encanta la noto, esta última. La muerte es algo que le sucede a los demás. La tercera película de Ana García Blaya, que seguramente más temprano que tarde se va a estar estrenando en el Cine Gomón, así que esténse atentos, atentas ahí y nos vamos seguramente a encontrar en las salas. Hablamos también hace un ratito de La Condesa Sangrienta y El Picadito de Poli Sosa Holt. En un rato seguimos con más repaso del Bafisi. Está Alex del otro lado del vidrio y va a sumarse a esta mesa para seguir picando lo que vimos en Bafisi. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Bueno, y empezamos esta segunda hora de Nunca Fuiste al Cine, continuando con el Bafisi, porque nosotros seguimos insistiendo y no lo dejamos ir. Y se sumó Alex a la mesa, que estuvo yendo también a las salas. ¿Qué tal? ¿Cuál fue tu experiencia? Hola, ¿cómo están? Bueno, fue abrumadora y claramente no llegué a ver ni ahí todo lo que quería. Pero bueno, traje un pequeño picadito. 2 de 3 son rescates, una es una novedad. Pero bueno, me parece una buena oportunidad para traer a colación algo de antes. Y en primer lugar, voy a hablar de La Vereda de la Sombra, de Gustavo Alonso. Es una restauración la que se proyectó con todo el equipo. Es un documental sobre Fabián Polosecchi, sobre su vida y su obra. La de este periodista icónico, de una vida también muy breve, muy intensa. Y básicamente lo que hace el documental es un repaso cronológico de su obra, su pasaje primero por las... Para quienes no sepan, Fabián Polosecchi fue el que dirigió los icónicos programas El Otro Lado, El Visitante, en los 90. Tiene un estilo muy particular, todo un sello... Yo lo definiría como crónica audiovisual. Lo que hacía él era salir a la noche y entrevistaba a gente que estaba en los márgenes, historias que no se saben tanto por ahí. Y justamente lo que dijo el equipo en la presentación, y que la verdad que coincido mucho, es que se lo podría ubicar tranquilamente en el nuevo cine argentino. Me pareció muy interesante eso. Sí, además, Alex, en la TV, en Canal 7, en ATC menemista. O sea, todo algo que llamaba la atención, porque no tenía nada que ver con la programación. Tal cual. Bueno, hablaba mucho también de eso, de que fue una especie de caballo de Troya, y en ese momento estaba el interventor Gerardo Sofovich, que también fue entrevistado. Es más, varios después no quisieron participar en su momento cuando supieron que estuvo entrevistado él. Y bueno, justamente esa rareza fue el hito de él. Antes de eso pasó por Reacción, estuvo en Revista Radiolandia, Revista Fierro, Diario Nuevo Sur. Pero lo que más se centra el documental justamente es en esos programas, y lo que para mí transmite muy bien es cómo capta la atmósfera de toda esa noche porteña, algo que también para mí hay cierta vibra a Taxi Driver, esa cosa de New Hollywood, también para mí se traslada muy bien. Y me parece una muy buena oportunidad de revisitarlo. Está en YouTube, pero la versión no restaurada. Yo creo que en algún momento por ahí la van a subir a Cinear o en algún lado, habría que estar atentos. Pero me parece un gran rescate. Después, a continuación, vi Nova 78 de Aaron Bruckner y Rodrigo Arellas, que es un documental que se hizo en base a filmaciones del tío del director, Howard Bruckner, que entre otras cosas hizo en su momento el documental de Burroughs the Movie.
justamente el tío de uno de los dos directores había registrado este evento, que fue la Nova Convention en el Intermedia Theater entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 1978 en Nueva York, que funcionó como un homenaje a William Burroughs. Lo que me pareció, lo que destaco más, porque si bien es un documental que se basa más que nada en el montaje de todo ese material rescatado, por lo tanto creo que el valor que tiene más que nada es el de rescate, es cómo representa toda una época y toda una contracultura, porque en ese homenaje a William Burroughs hubo una mezcla de performances, mesa de debate, lectura de poesías, conciertos de rock, figuras como Patti Smith, Franz Zappa, Allen Ginsberg, Laurie Anderson, Philip Glass. Entonces había como una mezcolanza entre el movimiento beatnik previo y el movimiento punk que se estaba asomando. Entre las curiosidades, Jim Jarmusch estaba en el equipo de grabación, era compañero de la universidad, el director que filmó en su momento, que registró todo esto. Y bueno, va intercalando, digamos, escenas de Burroughs viajando, contemplativo, textos suyos con secuencias del evento y, por ejemplo, discusiones sobre una inminente revolución de Irán, y mucho énfasis en algo que tristemente también es muy actual ahora. Todo el tiempo había una resistencia, una cláusula de parte de un senador de Estados Unidos que prohibía a docentes homosexuales trabajar en las universidades. Entonces estaba todo ese clima de época, toda esa efervescencia condensada. Me pareció algo simpático, la verdad, algo lindo de ver. Y como Nova 78. Nova 78, sí. Y esa noche fue una especie de doble programación que después le encontré un sentido a ese doblete, porque en el Teatro Alvear primero fue Nova 78 y después fue Shivers de David Cronenberg. ¿Por qué digo que tiene sentido? Las dos obras dialogan con los 70, Shivers se estrenó en el 75. Cronenberg fuera muy seguidor de la obra de William Burroughs, adaptó Naked Lunch en su momento, y también hay huellas de la obra de Burroughs en todas sus películas, inclusive en esta. Y creo que los 70 es una época que es irrepetible, en el sentido de que hay cosas que ahora no se pueden hacer, como esta película Shivers, en la que un médico hace experimentos sobre pacientes con el uso de parásitos que ocuparían el lugar de órganos, pero digamos que se va de las manos en un complejo, digamos, de clase media, y hay una especie de epidemia, ¿no?, de la gente infectada con estos parásitos, que lo que provoca instantáneamente es euforia sexual, como hormonas altísimas, y transforman, digamos, que en una especie de zombies libidinosos. Yo creo que The Sadness, una película taiwanesa de hace un par de años, se basa mucho en esta película, habiéndolo visto ahora, que también recomiendo mucho. Y bueno, es una filmación más temprana de Cronenberg, es antes de los hitos más conocidos como Videodrome, Scanners. Es una filmación más cruda, más artesanal, más independiente, pero bueno, ya contenía toda la semilla, ¿no?, que lo identificaba, el body horror, transgresión, espacialidad y todo un ritmo de caos que va increciendo. En síntesis, bueno, y escenas que la verdad es que serían irreproducibles ahora, porque hay de todo, hay pedofilia, violación, hay momentos en los que yo pensé que podría haber un fuera de campo un poco más, pero no lo hay. No deja nada librado al fuera de campo. Sí. En cine es, bueno, un cine que no se podría hacer ahora. Así que bueno, ese es el picadito de una de las cosas que vi. Bueno, el picadito de Alex entonces fue La Vereda de la Sombra, Nova 78, Shivers, que nos trajo a esta mesa. Algunas las van a poder encontrar, otras esperemos también que las podamos ver de vuelta en pantalla grande. Y del otro lado de la mesa, a Ro también le quedaron algunas por hablar. ¿Con cuál vas a ir? Voy a ir con Life in a Beat, que me quedé con Shivers y es como que nada que ver por donde encara la película a Melissa Basta, que es una directora griega, ateniense ella, ópera prima, sí, había hecho 2 o 3 cortometrajes, pero nunca largometrajes. Es una película muy linda en estos tiempos tan álgidos. Creo que la otra vez escuchaba o leía a alguien escribir en Facebook o en Instagram que
Es necesario también ver un poco de películas que muestren que hay cosas positivas en el ser humano y que hay esperanza, porque la verdad que es un mundo muy desesperanzador, ¿no? Y en este caso es una película muy chiquita en términos de que sucede todo en Atenas. Es una Leda es la protagonista, sí, que es una chica que trabaja en un supermercado, que vive en la casa de sus padres, de su padre en realidad, que el padre vive con su madrastra, su mamá murió, y vive además con su hermanito, que tendrá unos 10 años. El padre es sencillamente impresentable, bajo todo punto de vista, en un departamento muy chico. Ella tiene unos 20 años y duerme con el hermano, y bueno, queda embarazada ella, y cuando mucha gente le aconseja que debería interrumpir su embarazo, ella decide sostenerlo, porque eso le permite sostener el trabajo que le habían echado, ¿no? La habían echado, ella argumenta que está embarazada y la tienen que volver a retomar. Y la película transcurre con la vida de ella, la relación con la persona que la dejó embarazada, que es otro impresentable como el padre, que oculta una familia. Y además es una película que tiene mucha perspectiva de clase y mucha perspectiva de género. Ella tiene un amigo gay que la apoya muchísimo, y tiene un final lindo, ¿sí? Un final donde ella se da cuenta de ciertas cuestiones. No voy a spoilearlo, mírenla. Ojalá llegue acá a Argentina, a los cines. Yo no lo veo tan sencillo, sí, porque es una película muy chiquita que probablemente pase desapercibido, pero me parece un buen debut de Amerisa Basta, y espero que llegue. Es una película, me puse a pensar y a charlar con quien la fui a ver después del cine, pensando, bueno, ¿dónde podría estar? El Cacodelfia puede ser, el Cine Cosmos tal vez es otro escenario, el Malva tal vez, no creo que pase por el Gomón, pero bueno, ojalá llegue, tal vez en alguna plataforma, incluso. En Life in Evit la vi además en el Alvear, que no lo conocía y que me encantó. La vi en Bafisi, espero que la podamos ver en cine en otra oportunidad. Bueno, fue Ro con Life in a Beat. Estemos atentos y atentas a las carteleras del Cacodelfia y del Cosmos, por si llega a aparecer. Y Blasito, te queda el final. Bien, una que me quedó pendiente la semana pasada, lo dijimos la semana pasada, pero para quienes no estuvieron atentos, Pau indicó que yo me levanté de una función y me fui. Ella hizo lo propio con otra película en la que... ¡Qué mal! Sacar los trapitos hacia el sol. Bueno, yo si me hundo me llevo conmigo al menos a alguien. Fui a ver Hojas Secas, Dry Leaf, su título en inglés, que no viene mucho a cuento porque el director es georgiano, así que el nombre original seguramente no lo puedo ni pronunciar. Es Alexander Koberidze, el director, como dije, de Georgia. Un director al que le conocimos su película anterior. En realidad creo que es su primer largometraje, porque tiene varios cortos y mediometrajes, pero largos tiene solo 3. Uno de ellos es Lo que vemos cuando vemos el cielo, que bueno, tuvo su circulación en festivales y llegó a Movie. Creo que todavía está ahí para ver. Una película bastante distinta a esta, pero creo que hay algo en su búsqueda o en su manera de hacer cine que tiene una relación entre una y otra película, que es, hay cierta relación con lo que es el cine contemporáneo hoy en día, pero manejado con una libertad que no se suele ver en otras grandes referentes del cine de festivales, vamos a decir, porque si bien esta película se va a estrenar, en general son de las rarezas que hay si llegan a salas. De hecho seguramente se estrena en Sala Lugones, y no tiene su circuito de distribución comercial habitual. La película de la que hablo, Hojas Secas, es una ficción que sigue a un padre que recibe la carta de su hija que se fue de la casa. Su hija adulta, que trabaja como reportera gráfica, y se va de la casa. Dejando un mensaje confuso que genera preocupación en los padres. Si bien ella es mayor de edad, genera preocupación la manera en que se va. Entonces sale a buscarla, ¿no? Obviamente la policía no le toma la denuncia porque es una persona mayor que se va de la casa de los padres dejando una nota, estaba todo aparentemente claro, pero al hombre no le cierra y empieza, a partir de una pista que toma de la redacción en la que trabajaba su hija, a recorrer todas las canchitas de poblados rurales que hay en Georgia, porque ella estaba haciendo una investigación vinculada a eso.
Lo que sí es ese camino con una cadencia no demasiado rápida, vamos a decir, siguiendo esos paisajes de Georgia, esos pueblos rurales, con planos extensos, con planos largos, con una duración en cada una de estas visitas, en estos campos, estas praderas, estos verdes, estos animales que están pastando por ahí, algunos personajes que no son del todo llamativos, con los que tiene algunas conversaciones, con las que comparte un rato, quizás se encariña un poco más con un burro que se encontró en una iglesia, con algunos perros que andaban dando vueltas por ahí, mostrando una relación con la naturaleza en ese viaje que habla mucho de la sensibilidad del personaje. Son 3 horas básicamente de ese recorrido, con planos largos, siguiendo paisajes bastante similares entre sí, sin ningún punto de giro demasiado ostensible, pero de a poco llegando a ver qué pasó con su hija, y algunas de estas señales que da de su salida de casa aparecen un poco, sin explicarte por qué hay algunas cosas que a ella le generaron contradicciones de su poblado, y que por lo que decidió irse. Finalmente hay una situación de encuentro que no vamos a ver, pero que es muy poético y muy bello la manera en que terminan encontrándose, y sobre todo la manera en que reflexiona el padre una vez que vuelve a la casa y tiene como una mirada de lo que fue todo ese viaje, ¿no? Y la otra particularidad viene del plano de la técnica, porque toda la película, estas 3 horas y 6 minutos, está filmado con un celular vetusto, con un celular que tiene la calidad de imagen que no sé, es un Sony Ericsson del año 2008 aproximadamente. Imagínense la calidad de esos videos llevado a una pantalla grande. O sea, estamos viendo, casi podemos contar la cantidad de píxeles que hay en pantalla mientras vemos 3 horas de esas imágenes. Y si bien eso implica una experiencia, atravesar eso, sobre todo porque no estamos acostumbrados a eso, me parece que hay como un replanteo de lo que se considera bello en el cine contemporáneo. Leía por ahí, por ejemplo, la nota de una crítica breve de Roger Cosa, que se distancia un poco del mandato del cine contemporáneo de la imagen bella, pulcra, en 4K, 8K, y que todo lo bello tiene que ser representado con ese tipo de imagen. Sí. Y me parece que pone distancia de esas maneras de acercarse a las imágenes del cine contemporáneo, y en ese sentido me parece que toma más fuerza incluso el alegato final del personaje, recuperando lo que fue la experiencia de atravesar ese camino, de encontrarse con ese burro, esos perros, y reencontrarse finalmente con su hija. Se va a estrenar en la Lugones, así que estén atentos. Hojas Secas seguramente la van a poder ver en sala. Muy bien, bueno, hablamos de muchas películas, La Vereda de la Sombra, Nova 78, Shivers, Hojas Secas, Life in a Beat, y vamos a seguir hablando de películas, porque esto es Nunca Fuiste al Cine. Separamos y seguimos. ¿Perico? No, muchas gracias, señor. Señor Hanna, ¿qué puedo ofrecerle esta gloriosa tarde? Bueno, Héctor, este es el plan del juego. Tú vas a traernos 2 martinis. Sabes cómo me gusta, seco. Luego, precisamente 7 minutos y medio después, traerás 2 más. Y después 2 más cada 5 minutos hasta que uno de nosotros quede noqueado. Excelente estrategia, señor. Yo solo quiero agua por ahora. Gracias. Es su primer día en Wall Street. Dale tiempo. Gracias. Gracias. Señor Hanna, ¿es capaz de consumir drogas durante el día y de hacer bien su trabajo? ¿Cómo chingados harías este trabajo? Con cocaína, papá. Faso, vino y pana, es la banda de la Ferrer. Nunca fuiste al cine. Seguimos en Nunca Fuiste al Cine, @Nunca Fuiste Cine en nuestras redes sociales. Saludamos a Flor en operación, Rosaura del otro lado del vidrio. Acá tenemos casi 40 minutos más al aire. Y además del Bafisi, la cartelera de cine sigue su rumbo de estrenos comerciales. Y dedicado a nuestra oyente Mailu, va Agus a hablar de quizás el tanque del mes. Así es. En esta época de secuelas y remakes, fui a ver El Diablo Viste a la Moda 2. Por los que no saben, la primera estaba basada en el libro The Devil's Wears Prada. Y voy a contar un poquitito de la primera para darle inicio a la segunda. Que teníamos una joven periodista que va a trabajar con una gran directora de una revista a caer a Runway
En la realidad, el libro se basa en Anna Wintour, que se conoce mucho por la Met Gala, pero es una mujer muy poderosa. En ese personaje está inspirado el personaje de Miranda. Uh-huh. Bueno. Ahora entiendo en Game of Thrones cuando decían Winter is coming, ¿no? Claro, Bien. Bueno, Winter llegó. Hay algo ahí. Bueno, pero Meryl Streep le dio una muy buena caracterización diferenciándose de esa Anna Wintour. Le dio mucho de ella. Y también tenemos a la joven asistente que está en la primera película, que es Anne Hathaway. Uh-huh. Van a volver todos, va a volver Stanley Tucci también, va a volver Emily Blunt. Ahora en este momento, en esta película, nos vamos a centrar en Miranda Priestly, que ella se tiene que adaptar de alguna forma a las nuevas tecnologías. Hay cambios en la revista Runway, no es como antes. Y va a haber una situación que va a hacer que necesiten contratar a Andy nuevamente, que es Anne Hathaway, que vuelve porque justo en ese momento la habían despedido de su trabajo de periodista. También ella va a colaborar y vamos a volver a ver a esa asistente interpretada por Emily Blunt, que está en ese mundo, ahora es una empresaria más poderosa, trabaja para Chanel. No quiero contar mucho de lo que pasa porque no creo que arruino la película. Ok. Pero todos los personajes están como los recordamos. Me parece que esa es una de las mejores partes de lo que más me gustó de la película. Están todos ahí y están muy bien caracterizados otra vez. Meryl Streep la rompe. Después, Anne Hathaway para mí está un poquitito exagerada, pero está bien. Emily Blunt, que a mí no es una actriz que me guste mucho, acá me parece que funciona tan bien su personaje, porque es seria y a la vez te hace reír esa seriedad que plantea. Y mi corazón se lo lleva Stanley Tucci, que cada vez que hace una aparición como que tiene magia su personaje, tiene algo que quiero verlo todo el tiempo en pantalla. Después los secundarios están muy bien, vemos de nuevo la ciudad de Nueva York, esta vez en vez de ir a París van a Milán. Uh-huh. Todo eso es hermoso. Hubo un par de cositas que no me gustaron, y es que, por ejemplo, la película tiene toda una primera parte que nos devuelve a ese mundo de hace 20 años, porque pasaron 20 años desde la primera película, nos devuelve un poco a ese mundo y quizás está medio repetitivo conocerlo todo de nuevo. Cuando plantea el dilema, la situación de esta película, siempre creo que voy a traer a colación lo que dijo tu sobrino, es medio perezoso. Con su crítica a la última de Jurassic Park, claro, Lautaro. Bueno, utilizó esa palabra y acá creo que pasa lo mismo. Se plantea de una forma perezosa la situación y también se resuelve de la misma forma. Claro, se recuesta demasiado en los laureles conseguidos. Es una película que se volvió de culto de repente. El Diablo se viste a la moda, la primera. Y quizás no se quisieron arriesgar demasiado a esos personajes, a esas actrices ya consolidadas. Quizás tampoco tenían muchas ganas de hacer algo que se aleje mucho de esa primera parte. Puede ser. Funciona bien la película. Me gustó, me entretuvo. De hecho, verlos en pantalla, todo lo que está en la película para mí está bárbaro. En lugar, en actuación. La historia se sostiene, no es que no se sostenga. Pero llega un momento en el que vos decís, podría haber algo más original. Tenés actrices de semejante, no sé, Meryl Streep puede hacer lo que quiera y está haciendo lo mismo. Claro. Creo que por ese lado es lo que menos me gustó. Después también hay una parte que se centra en hay un poquitito el nuevo interés romántico de Anne Hathaway, que me pareció medio innecesario, como que no, porque había que replicar el modelo de la primera. Sí. No se parece al de la primera. No, digo, en personalidad. La estructura narrativa, digo. Porque esa fue una de las grandes críticas de la primera película, el interés romántico de ella, que no volvió. Acá, que él también salió a decir que no lo invitaron a volver a esta película. Fue todo un tema. Pero bueno, a mí la verdad que terminé de verla con una sonrisa. No soy muy fanática de la primera y me gustó. Me gustó la película. Bien, gustó entonces El Diablo viste a la moda 2. Tenemos que ir a tanda porque hay más estrenos para hablar, pero ya está Cristian Ponce acá en los estudios de FM de la Tribu y vamos a estar conversando con él. Hola, ¿te gustó? Lindo, ¿no? Está un poco saturado de medios, pero igual anda bien, ¿no? ¿Te gustó? Lindo. Bueno, esto es lo mínimo que te va a pasar. Te van a pasar una serie de cosas medias raras. Vos cuidate, portate bien, no hagas cosas raras, porque yo soy medio experto en torturar a la gente. ¿Sabías? Sí, soy de Escorpio. Bueno. Chao, lindo.
Chau, como mínimo. Nunca fuiste al cine, también se ve. Búscanos en YouTube y ponele cara a los mejores momentos del programa. Bien, vimos durante esta semana una película que se estrenó el jueves, que tuvo su pasada en el Buenos Aires Rojo Sangre del año pasado, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires Rojo Sangre, donde he visto, particularmente, creo que Paula también, otra de sus películas, Abrazo de Madre. Tenemos a Cristian Ponce aquí porque estrenó el largometraje de La Frecuencia Kirlian. Bienvenido, Cristian, a Nunca Fuiste al Cine. Gracias por acercarte hasta acá. No, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Acércate. Ahí está, perfecto. Ahí salís bien. Bueno, digo, tuvimos la suerte de ver La Frecuencia Kirlian. Ninguno de acá, vamos a serte honestos, vimos la serie. No sé si Alex la vio, así que sin querer lo excluí a él. O sea, tenemos a él que vio la serie, el resto no. Pero, sin embargo, es una película que, imagino, por decisión propia, aquellos y aquellas que no hemos visto la serie, sí nos invita a ir a verla, pero no es necesario ver la serie. Lo aclararon en la función, pero igualmente es algo que han tomado, imagino, vos y tu producción. Sí, siempre fue la idea que funcione, porque viste, muchas veces que sale la película de la serie, obviamente lo que decís es, no hace falta verla. Y después un poco sí. Nosotros, con ese conocimiento de tantas películas de series que hemos visto, tomamos la decisión, por un lado, de contar de la manera más clara y rápida y no molesta posible los puntos necesarios, las reglas de este universo, y contar incluso algunas cosas un poquito distintas como para darle una identidad propia a la película, separarla, y cosas como incluso desde el locutor, que en la serie es distinto. Pero que a su vez sea una continuación. O sea, si viste la serie, buenísimo, porque hay un millón de guiños y de cosas. Si no la viste, te puede ir bien igual, y si no la viste, quizás después, cuando salgas de ver la película, podés ver los episodios y disfrutarlos también, porque desde el principio la serie incluso tuvo una cosa como no cronológica. Íbamos, de hecho, el primer episodio está muy cerca de lo que sería ese 30 de abril fatídico, el día de la noche del cometa, el día donde desaparece Kirlian, y después el segundo episodio medio que transcurría antes. Hay como una lógica ahí que, por lo menos nosotros la pensamos, no sé qué tanto se terminaba transmitiendo al mirar los episodios. Pero sí, en corto, digamos, se puede ver, creo que se puede disfrutar. De hecho, bueno, la recepción que ha tenido la película hasta ahora, ponele que la mitad y mitad han visto la serie o no, y funciona igual. La película, yo pensando también en otras de tus películas, por ejemplo La Historia del Oculto, que también, si yo no me equivoco, la vi en un festival, creo que la vi en Mar del Plata. Sí, creo que fue en pandemia, ¿puede ser? ¿O fue? Sí, fue el Mar del Plata digital. Claro, exactamente. En La Historia del Oculto todo transcurre en una noche también, y también planteas... Es la misma noche, perdón, es el 30 de abril de 1980. Mira, eso no lo recordaba, mira, la misma noche entonces... Ya está el universo Ponce para que empiecen a buscar las relaciones. Sí. Van a aparecer las conexiones, ¿no? Y bueno, volviendo un poco a ese universo, es decir, planteas una suerte de rompecabezas también. En La Frecuencia Kirlian tal vez es mucho, no sé si más evidente. Yo la tengo más fresca porque la vi hace mucho menos que La Historia del Oculto, pero digo, hay ahí una suerte de no subestimación del espectador. Después se resuelve todo hacia el final. ¿Por qué elegís contarla así? Son motivos distintos en realidad. La Historia del Oculto tiene esta cosa, bueno, uno de los grandes referentes que tenemos es Todos los hombres del presidente, que es una historia detectivesca. Y me acuerdo que cuando estaba ahí como empezando a armar el proyecto, había salido The Post, la película de Spielberg,
que una especie de precuela para todos los hombres del presidente, pero que también tenía como una relación, como que era muy fácil compararlas. Y me acuerdo haber leído una reseña que decía que, lo mejor que funcionaba a todos los hombres del presidente en el sentido de que vos ibas acompañando a los personajes mientras descubrían, tenías como un rol activo, y de Pose te contaban cosas. Estaba esta gente, esta señora, la dueña del diario, qué sé yo, y cómo no era tan efectivo y no alcanzaba esa magia. Entonces, a la hora de, con una influencia tan fuerte de todos los hombres del presidente, ponerme a elaborar mi propio guión, lo tuve muy en cuenta, y era esto, como bueno, que sea uno más el espectador de este equipo de periodistas, que no todos saben lo mismo, nunca, y hay informaciones que nunca se llegan a transmitir. En ese sentido, bueno, el espectador sabe un poquito más. Pero entrar en esa idea de más allá de películas de terror, la idea de thriller, de detectives y demás. Y en Kirlian es distinto porque en realidad hay una idea como más fuerte que ya estaba en Historia de Oculto de alguna manera, pero que acá como que nos metimos un poquito más en eso, que tiene que ver con la construcción de la realidad a través de los relatos y cómo, bueno, escuchás muchos relatos, ninguno quizás es la realidad tal cual fue, pero sí son diferentes realidades y lo que esperamos del público es que pueda construir su propio sentido a partir de todos estos tipos rayomones o puntos de vista distintos. Sí, decías de la construcción de la realidad a partir de los relatos, y en particular hay una voz muy fuerte en Kirlian, que es la voz que sale de los medios, en este caso representado por la radio de Kirlian. Y ahí, más allá de eso, del rol como medio de comunicación, que quizás está muy cruzado para nosotros como audiencia acá en esta Argentina contemporánea, está muy vinculado a ese gran sintagma, el rol de los medios, ¿no? O la influencia de los medios. Pero te quería preguntar por cómo construiste ese universo de Kirlian, que ya tiene más de 15 años, creo que arrancaste en 2017 más o menos con la serie. Sí. Y tiene muchos elementos que se fueron viendo después en la industria cultural, como desde el lado de la nostalgia, como los cassettes o la radio, pero bueno, creo que me llega un poco antes de esa fiebre medio nostálgica, y me sentí interpelado, me gustó la parte de el rol que tiene la radio y ese locutor medio solitario alrededor del cual se va construyendo mucho del misterio, y que él tiene una información que la va alargando de a poco. Pero ¿cómo construiste ese universo vos de que la radio esté ahí, que estén los cassettes? Siento que hay elementos que son muy autóctonos y también de géneros populares, de extranjeros, si se quiere, como el gorrito de papel aluminio. ¿Cuáles fueron tus influencias, digamos, para construir este universo de Kirlian? Sí, Kirlian es como bastante collage, ¿no? Ya sea en lo narrativo como en lo estético. Y desde la base misma de la idea, partía de eso. Por un lado, desde las antologías, que a mí me encantan las antologías televisivas, Twilight Zone, Tales from the Dark Side, todo este tipo de historias autoconclusivas, a veces medio morales, a veces metáfora de otra cosa. Y por otro lado, la radio, que, es una cosa que me fascina. En general, los medios de comunicación clásicos. Te van a hacer una película de un diario ahora. Sí, te falta eso, ¿no? Venís de la televisión, en Historia del Oculto. Pero bueno, yo laburé mucho en radio, en Viedma, hice programa también así medio de trasnoche, y dentro del terror hay una cuestión de la radio, esta cosa medio hasta fantasmal de la voz, que está ahí como rondando la oscuridad sin cuerpo, que transforma un poco la radio en eso, una voz del más allá. Entonces, cuando estaba empezando a pensar, bueno, cómo podría ser una historia de antología a mi medida, fue eso, bueno, usar la radio como punto de partida para todos estos relatos. Y después, en general, hay un millón de referentes, ya sea de la radio específicamente en películas de terror o series, videojuegos, historietas. Se fue armando tan de a poco, y de hecho los diferentes episodios tienen diferentes referentes también. Así que es como inabarcable, e incluso cosas que como inconscientes, ¿viste? Que yo también nos pasó con Historia de Oculto, cosas
que no habíamos visto pero que conocíamos, o cosas que habíamos visto y nos habíamos olvidado y por ahí alguien las mencionaba y hacía completo sentido. Pero sí es una peli que es muy consciente del collage. Incluso la serie, que también, qué sé yo, en el fondo de la radio está lleno de cositas y guiños a otras antologías. Un poquito de todo. Sí, perdón, me quedé pensando en si estarán los cassettes de esos programas de Trasnoche, de Inviedma, de Cristian Ponce. Ahí se abre una nueva ventana. Yo subí, no me acuerdo, fue un cumpleaños de Stephen King, porque yo tenía un programa que era Corazones en la Atlántida y que eran... leía cuentos de Stephen King, muy mal los leía, con cero onda. Pero en algún 21 de septiembre, creo que fue el año pasado o el anterior, subí ahí un pedacito, lo que se podía subir. Estamos hablando con Cristian Ponce, director de varias películas, pero se estrenó hace muy poco La Frecuencia Kirlian. Vos, Alex, que sos un fanático y estás ahí desesperado, dale. ¿Qué querés preguntar? Sí, no puedo esconder mi fanatismo. Bueno, una pregunta es, uno de los capítulos de la serie animada aparece, me quedó grabado porque es muy raro que ocurra, la revista El Péndulo. ¿Vos sentís que hay una influencia o sentí como cierta continuidad de la ciencia ficción argentina, de literatura fantástica argentina en La Frecuencia Kirlian en este caso? La aparición del péndulo específicamente era de qué manera incluimos orgánicamente a Stephen King y lo que aparece en el segundo número del péndulo, que es un artículo de Elvio Gandolfo, que ahora mismo creo que está hablando en la Feria del Libro con Podetti. Fue el primer artículo en castellano publicado sobre Stephen King, entonces cerraba narrativamente. A su vez, sí, qué sé yo leí todas las péndulo, en un momento tuve un proyecto de documental sobre revistas de ciencia ficción argentinas, y para nosotros era muy importante, si bien hay hombres lobo, hay pseudo vampiros, hay como cuestiones, mantener una voz argentina. Entonces sí, quizás entra, no sé específicamente si hay algún relato, pero sí hay unas ganas de eso, de tener un pie en nuestro país, en nuestra idiosincrasia, y construir a partir de ahí más que simplemente replicar fórmulas de afuera. Bien, llegan llamados del público, evidentemente. Sí, evidentemente sí. Gente, o el público, gente que no sabe que estoy al aire en este momento. Sí. Poner en silencio, ¿no? Sí, podría poner en silencio, pero es el WhatsApp. Bueno, no importa, no vamos a irnos de la tensión que está generando acá La Frecuencia Kirlian. Escuchaba lo que decía Blas con respecto a los medios y esto de la construcción mediática, pero a mí me da la impresión que en tu película, más allá de que me resultó muy interesante cómo vos tratás algunos temas, aparece la violencia policial, aparecen los agrotóxicos, aparece el negocio inmobiliario, aparecen muchas cosas ahí de mucha densidad, algunas que tienen sentido universal y otras vienen de acá, nuestra. Ahí la radio funciona en algunos momentos no como ocultamiento, sino como para correr cierto velo. Ahí los medios como que también le tirás la pelota un poco al pueblo. Uh-huh. Es interesante eso, porque sacás al pueblo como víctima, aunque aparece, por supuesto, y le das, no diría responsabilidad, pero sí, bueno, ustedes pueden hacer algo con esto. Uh-huh. Eso es algo interesante, no aparece muy comúnmente en muchas películas. ¿Cómo lo pensaste esto? Sí, en la película hay dos radios. Está Kirlian y está FM Claridad, que es la del personaje que hace Germán Baudino. Y esa creo que es como la radio villano en algún punto, que es la que, podemos vincular quizás alguna idea de los medios, del estado actual de la cuestión de los medios de comunicación. Kirlian específicamente, la radio protagonista, tiene una agenda que podemos adivinar, que se va revelando en algún punto a lo largo de la película, y que sí, sin duda el locutor se pone en el lugar de parte de esta ciudad que está condenada, y bueno, vamos entendiendo qué pasó, por qué, cuál es el crimen o el pecado que cumplieron. Pero sí, o sea, de vuelta, esto de la creación de la realidad a través del relato, es como que la radio es una herramienta
¿no? Entonces, podemos decir la radio, los medios de comunicación, medios masivos, qué sé yo, pero de última lo único que hace es proyectar o propulsar voces humanas y voces que pertenecen a esa civilización, a esa ciudad. Entonces sí, o sea, no es demonizar al medio, sino ver qué rol cumple en una sociedad que ya está sucia. Bien, estamos hablando con Cristian Ponce, director de La Frecuencia Kirlian. Yo quería sacarlo un poquito de La Frecuencia Kirlian. Si alguien lo quiere volver a traer, me parece perfecto. Pero, porque hablamos de historia del oculto, ¿sí? Y sus conexiones, pero en el medio queda otra película, ¿sí? Que la vimos con Paula y nos gustó mucho en el Buenos Aires Rojo Sangre, que es Abrazo de Madre. Y es también tu experiencia en Brasil. ¿Cómo fue eso de filmar en Brasil? Y Abrazo de Madre, ¿qué conexión le ves con la historia del oculto y con La Frecuencia Kirlian? Porque tal vez, para mí, por lo menos, está un poco menos claro. Fue una experiencia completamente distinta desde todo punto de vista, comenzando por dirigir en otro idioma. Pero bueno, era un proyecto que ya estaba arrancado, ya había una primera versión de guión, ese argumento general ya estaba vendido a Netflix, entonces tampoco se podía cambiar demasiado. Sí tuve la oportunidad de sumarme como guionista y trabajar en el lado más humano, digamos, de qué me importaba o qué me parecía que podía sumar yo a esa cáscara que ya había, digamos, que era básicamente esto, un grupo de bomberos, llega a un lugar, una cosa rara y eso. Pero bueno, hay cuestiones estéticas que tienen que ver con criaturas, tentáculos, cosas que son recurrentes por ahí que vengo laburando, pero que ya estaban y que como ya estaban a su vez en la serie de Kirlian y en Historia de Oculto, fueron como parte de lo que André Pereira, que era el productor y co-guionista, vio en mi laburo y que dijo, bueno, podemos hacer buenos parceros, podemos juntarnos y laburarlo juntos. Después sí, qué sé yo, veía, ya hace bastante no la veo Abrazo de Madre, pero la última vez es como que hay hasta planos iguales. De hecho, bueno, en Kirlian hay un plano que es muy parecido a uno casi del clímax de Abrazo de Madre. Pero sí, creo que por un lado tiene como cosas en común, narrativas. Sí hay una preocupación, digamos, de lo humano por más allá del cuento, pues lo que importa más que lo que está pasando acá con estos tipos encerrados en un geriátrico, por ahí tiene que ver con la historia previa de la protagonista. Pero después no sé qué tanto vínculo puede llegar a haber en el... No pasa en 1987 y eso ya es patear la pelota al otro lado de la cancha. Yo te quería preguntar por lo que sigue, porque vimos que estás realizando un proyecto, no sé si ya está terminado, Familia teme enfrentar una nueva noche de terror, es el título que tenemos nosotros, que fue preseleccionado para estar en Sitges de este año. ¿Cómo viene eso? Viene muy bien, estamos cerrando el sonido. Es una peli también quizás un poco más cercana a Historia del Oculto. Vuelvo me salté el diario, vuelvo un poco a la tele. Y es una historia de casas embrujadas, de una familia que habita una casa embrujada y cómo es vivir eso. Y cómo sabés que se va haciendo de noche, y decís, hoy de vuelta se va a empezar a sacudir la mesa, qué bajón vivir acá, pero un poco lo que pasa muchas veces en la casa embrujada es que no te queda otra. Muchas veces la gente dice, ¿por qué no se van? Y bueno, pero por eso te arman toda la historia de que, qué sé yo, ¿viste? Comprar una casa carísima, pero barata y la van a arreglar y bueno, hasta que no recuperen, no es tan fácil. Claro. Es como con los vecinos, ¿viste? Muchos estaba pensando eso. Te golpean las paredes de los vecinos y ¿por qué no te mudas? Y bueno, no es tan fácil. No. Y nunca fue tan fácil, me parece, el tema inmobiliario. Pero bueno, en esta peli laburamos con un elenco increíble, Diego Velázquez, Nadia Lozano, que es María en Historia del Oculto, Max Alemán, un elenco, parte que ya hemos laburado, parte nuevo, un equipo mucho más chico, más cercano a Historia del Oculto y Kirlian que Abrazo de Madre, que era cualquier cantidad de gente.
Y nada, es una película que tengo mucha expectativa porque a su vez creo que es como la película más personal que he hecho hasta ahora, para bien o para mal. mi esposa dice que es como un poco entrar un rato en mi cabeza, no sé qué significa eso. Pero bueno, nada, estamos terminándola porque estamos ya quedando en algunos festivales. El único que está anunciado es Sitges. Hay otros, pero bueno, tienen que anunciarlo ellos. Y acá, bueno, yo 99% seguro que se va a poder ver en el Vars. Así que bueno, ahí espero que ustedes y la audiencia puedan ir a acompañarnos a verla, porque nada, es una película que estamos muy, muy, muy contentos con cómo está quedando. Excelente. Para ir terminando, te quería preguntar, que me queda muy picando, ya lo mencionaste 2 veces, el tema de crear realidad a través de la ficción, que me suena a este concepto de hiperstición, ¿no? Totalmente. Que te lo vi mencionar también en entrevistas. Entonces quería ahondar en eso, porque siento que es, creo que el corazón de la película, el poder de una historia. Uh-huh. ¿Qué te pasa a vos con eso? ¿Qué sentís como para la necesidad de transmitirlo de esa forma? Mira, yo soy muy fan de los Expedientes X, que el leitmotiv era la verdad está allá afuera. Y tengo un podcast además que se llama Aguante Mulder, aprovecho y hago todos los chivos. Pero digo, ahora estamos viendo toda la serie, terminamos la 5ª temporada y ya en esa serie de los 90 está muy claro, si mirás un poquito más entre líneas, o quizás porque yo estoy con este concepto en la cabeza desde hace unos años, que el punto de vista es vital. No sé si la tienen tan fresca los Expedientes X, pero en la mayoría de los capítulos se juega con esto, con el capítulo humorístico, parecía que está en otro universo directamente que el resto, o incluso cosas que cuando la vi la primera vez digo, mira un plato volador, y si prestás un poco de atención, no sé si era un plato volador, no sé si realmente está pasando eso, si lo está viendo Mulder porque él quiere creer. Entonces es una cosa que en esta relectura lo fui sumando mucho y me di cuenta de que Historia del Oculto tenía algo de eso, aunque no había sido pensado. Y después me empiezo a dar cuenta de que un montón de cuestiones de la cultura popular que me interesan mucho están atravesadas por este concepto que tiene varios años, pero que pareciera como si se estuviera retroactivamente metiendo en la cultura popular, como si fuera realmente uno de estos tulpas que dicen, estas criaturas que existen solamente porque alguien las pensó y que retroactivamente se meten en la existencia. Nada, tiene algo de sociología, tiene algo de filosofía, de esoterismo incluso, y es una combinación que me fascina y que, nada, creo que un poco nos define, porque el humano es una criatura cultural que crea el mundo a su alrededor a partir de la manera en que lo describe, y es textual. Eso ha sido toda la humanidad, solamente que ahora se habla de hiperstición. Antes era el mundo solamente, paradigmas, no sé. Bueno, ha sido Cristian Ponce, ha sido un placer, Cristian. Se estrenó el jueves La Frecuencia Kirlian y está en cines, búsquenla, vayan a verla porque está buenísima. Está en Ciudad, está en la provincia de Buenos Aires y está en todo el país. Así que busque si no tiene el cine de su ciudad, de su provincia, si no está ahí, porque está en varias provincias para verla. Gracias, Cristian, por acercarte hasta aquí. Sé que estás en La Plata, así que gracias por venir. Un placer charlar con vos. Gracias a ustedes por el espacio, por el momento también, las preguntas, me gustó mucho, así que gracias. Y nos encontramos para la próxima, seguramente. Exactamente. Esto ha sido Nunca Fuiste al Cine. Nos vemos la semana que viene. Quédese en la continuidad de La Tribu con FMI. Chau.